costado del Parque Nacional del Distrito de los Picos se encuentra Sheffield, una ciudad industrial construida sobre la honestidad y el trabajo. Pero desde enero del año 2000, la vida de una de sus comunidades no volvería a ser la misma. En 17 años trabajando en la policía de Yorkshire del Sur, no vi otro caso como este. Esta ciudad esconde un secreto muy oscuro que aún conmociona y perturba a sus habitantes. Es el cadáver que más horror me ha provocado. Un barrio pequeño y respetable se vería sacudido hasta sus cimientos. La gente quería saber la verdad, esperando que quizás fuera solo una pesadilla de la que despertarían, pero no fue así. Construida sobre laderas onduladas y llenas de vegetación, Sheffield es una ciudad segura y atractiva. Estamos a pocos minutos del distrito de los Picos, los Peninos y sus maravillosos paisajes. Según las estadísticas sobre delincuencia, Sheffield es desde hace varios años la ciudad más segura del país. Es un lugar ideal para tener una familia. Pero una trágica historia de codicia y traición estaba a punto de conmocionar a todos en esta unida comunidad. En el año 2000, Kettlebridge era una calle muy tranquila y con poco tránsito. El 22 de enero, Glynn y Chris iban a una tienda de herramientas, cuando vieron algo fuera de lo común. Íbamos caminando, mientras hablábamos y bromeábamos. Y de pronto nos encontramos con un bulto bajo una sábana color rosa. Ahí a un lado. No estaba oculto en absoluto, sino a plena vista, como esperando que alguien lo encontrara. Parecía bastante limpio, como si recién lo hubieran dejado ahí. Quizás valga algo. Levantamos la sábana, y debajo había una maleta de lona, que parecía bastante nueva. La abrimos y encontramos un envoltorio de plástico con ataduras. Olía a diésel, y mi amigo dijo que quizás era un motor o una silla de montar. Pensando que quizás era algo de valor, Glynn y Chris decidieron examinarlo más detenidamente. Fue por aquí, en medio de la calle, donde abrimos bien la maleta. Su forma era muy extraña, y no teníamos idea de lo que podía ser. No le veíamos forma. No imaginaban la impresión que se llevaron al desenvolver el bulto. Chris. La parte de arriba parecía color café, y se sentía como arcilla al tacto. Miré de cerca y descubrí que era un cadáver. Fue terrible. No quise volver a mirar. Conmocionado por el espantoso hallazgo, Glynn llamó inmediatamente a la policía. Estaba muy tembloroso. Saqué mi teléfono y traté de marcar, pero los dedos no me respondían. Era como si el cerebro no conectara con los dedos. Esa tarde, el oficial John Cassens estaba de guardia en la policía de Yorkshire del Sur. Cerca de las 4 sonó el teléfono en la oficina. Era uno de los telefonistas, informando que alguien había encontrado un paquete en la calle Kettlebridge, en Sheffield, y sospechaban que se trataba de un cadáver. Ante semejante noticia, fuimos para allá inmediatamente. La policía llegó en cuestión de minutos al lugar para examinar el contenido de la maleta. El cuerpo había sido introducido en posición fetal. No estaba claro si tenía cabello o ropa, estaba muy descompuesto. Y en cuanto confirmamos que era un cuerpo humano, nos comunicamos con el equipo forense y esperamos su llegada.
Era el cadáver en el estado de descomposición más avanzado que me había tocado ver. No solo el agente Cassen se había quedado perplejo. El detective Bob Parry nunca había visto algo como lo que apareció en la calle Kettlebridge en sus 25 años de trabajo con la policía. He visto muchos cadáveres, como todos en la policía. Pero este ha sido el más impactante en términos de su estado de descomposición. El proceso estaba tan avanzado que la víctima habría tenido que morir varios años antes. El estado del cuerpo contrastaba con el de la maleta en la que se encontró. La maleta parecía nueva y estaba muy limpia. No tenía evidencias de haber sido abandonada mucho tiempo atrás, considerando la estación del año. Era claro que la persona no había muerto allí, sino que la habían transportado recientemente. La policía de Yorkshire del Sur organizó una investigación a gran escala. Desde mi punto de vista, había 3 líneas de investigación principales. La primera tenía que ver con el lugar donde se encontró el cadáver. La segunda línea de investigación era todo lo que lo envolvía: las sábanas, los plásticos y la maleta. Y la última línea de investigación era el cadáver en sí. Los restos descompuestos se llevaron a la morgue para la autopsia de ley. Entonces no sabíamos si era masculino o femenino, ni quién era o qué hacía allí, ni cómo había muerto. Los detectives esperaban que la autopsia les aportara alguna pista sobre quién era la víctima. Una vez identificado el cuerpo, las piezas del rompecabezas se encajarían solas. Sin embargo, identificar el cadáver iba a resultar una pesadilla. La putrefacción del cuerpo estaba presente en todos sus órganos. No había un género evidente. Y nuestro primer propósito fue determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Pero la autopsia reveló 2 pistas cruciales de la historia de la víctima. Sus pulmones estaban bastante ennegrecidos, sugiriendo que fumaba demasiado o que trabajaba en algún tipo de industria pesada. Y había algunas anomalías en las superficies masticatorias de los dientes. Pero esa primera autopsia no arrojó mayores conclusiones. Una segunda autopsia tampoco ofreció pista alguna a la policía. La única manera de avanzar era eliminar toda la descomposición e ir hasta lo más estable. Trajimos a un osteólogo forense para que recuperara el esqueleto. Se retiró todo el tejido blando y los restos se sometieron a ebullición por 3 semanas. La policía tendría el primer indicio gracias al cuidadoso proceso. A partir del esqueleto, pudimos establecer que era un varón. Tenía indicios de haberse sometido a cirugías en ambos pies y entre 50 y 60 años de edad. El patólogo reveló que el occiso padeció hallux valgus en vida. También se descubrió que sufría de artritis y le faltaba la falangeta de un dedo de la mano. La policía de Yorkshire del Sur no tenía registros de desaparecidos con ese perfil. No había reportes con sus características. Paralelamente, la policía se concentraba en todo lo que envolvía al cuerpo. Los detectives no creían que los objetos que envolvían el cuerpo pudieran haber permanecido mucho tiempo sin deteriorarse. Considerando que era invierno, se le sometió a un examen forense minucioso. Un botánico forense analizó la tierra y las hojas que se encontraron con el cuerpo. El botánico forense estableció que el cuerpo habría quedado expuesto a la intemperie durante el otoño del año anterior, lo que sugería que había sido retirado desde el lugar donde murió durante el otoño de 1999.
Considerando que el cadáver se encontró 3 meses después, en enero de 2000, estos descubrimientos confirmaban a los detectives que alguien había tratado de ocultar la muerte de este hombre. Por la razón que fuera, la muerte de esta persona se había ocultado y había permanecido así por varios años. Y por algún motivo, el cuerpo había sido abandonado recientemente en la calle Kettle Bridge. Si había sido así, ¿hubo una razón siniestra para ocultar la muerte de esta persona en particular? En marzo del año 2000, los equipos de investigación aún no identificaban el cadáver, y la presión aumentaba. Si no lográbamos identificar al occiso, tendríamos que cerrar la investigación. El tiempo corría, y los detectives aplicaron toda su creatividad en una decisión. En un intento extremo por destrabar el caso, recurrieron a una técnica forense que nunca habían utilizado. Estábamos jugándonos nuestra última carta, no sabíamos qué más hacer. Creo que es algo interesante. Con esta pieza se pueden hacer 52 capas. Sintoniza en dispositivos móviles o en la televisión. Todo gratis. No te tienes que suscribir. Tras 2 autopsias, un proceso de esqueletización y exámenes forenses exhaustivos, la policía de Yorkshire del Sur aún no identificaba los restos humanos que habían aparecido junto a un camino de Sheffield en enero del año 2000. Se trataba de un caso único, porque en las fases iniciales de la investigación había un cuerpo sin identificar y no teníamos escena del crimen ni causa de muerte. Estaba claro que iba a ser difícil identificar a la víctima y encausar a alguien con un cuerpo tan descompuesto. Los exámenes en la fase inicial no arrojaron muchos indicios que nos ayudaran a identificar al cadáver. Y decidimos aplicar una técnica novedosa que la policía de Yorkshire del Sur nunca antes había utilizado. Un equipo de especialistas de la Universidad de Sheffield intentaría reconstruir el rostro del cadáver en arcilla a partir de su cráneo. La reconstrucción craneofacial suele ser el último recurso, y no se utiliza muy a menudo. Pero si se trata de un cadáver esqueletizado y no hay muestras de ADN ni ningún otro elemento que ayude a su identificación, esta técnica puede ser la única alternativa. Nikki Taylor formó parte del equipo responsable de la recreación del rostro. Nunca había trabajado en un caso de reconstrucción craneofacial, por no mencionar un caso forense, y estaba muy entusiasmada. Cada cráneo es único, y determina muchas de las características de los rasgos. Si bien no es posible reproducir aspectos específicos de la nariz o de la boca, podemos acercarnos mucho a la apariencia general de la cara y obtener un resultado muy aproximado al individuo. Determinamos que el cráneo debía pertenecer a un hombre de raza caucásica, probablemente del Reino Unido o del Medio Oriente. Y decidimos hacer 2 moldes diferentes, para representar estas 2 posibilidades. Nikki y su equipo tardaron más de una semana en terminar tan minucioso proceso. Es casi como una disección inversa. Colocamos primero los músculos que están más cerca del cráneo y luego los más superficiales. Una vez que tenemos todos los músculos en su lugar, comienza a surgir la forma del rostro. Entonces, es el momento de colocar lo que podríamos llamar la piel. Fue muy emocionante llevar todo el proceso hasta el final, pues iba a ofrecernos una cara con la cual podríamos trabajar. Mientras el rostro avanzaba, un examen detallado de los dientes del occiso proporcionó a la policía una pista importante. La superficie masticatoria estaba muy desgastada, lo que indicaba que había alguna forma de masticación constante. En algunos países árabes, consumen una planta llamada khat, masticándola frecuentemente durante el día, y eso se refleja en la dentadura. Con esta nueva información, los detectives empezaron a centrar su atención en la cabeza de arcilla con rasgos del Medio Oriente.
Considerando todos los demás datos médicos obtenidos, determinamos que este individuo en particular debía ser miembro de una comunidad étnica minoritaria. El 20 de marzo del año 2000, la policía de Yorkshire del Sur al fin se encontraba cara a cara con el hombre cuyo cadáver había aparecido en avanzado estado de putrefacción 3 meses antes. Cuando terminaron el modelo, pudimos finalmente ponerle una cara a este cuerpo, o al menos, teníamos una aproximación de cómo habría sido este sujeto en vida. El cadáver no identificado ya tenía un rostro. Ahora, los detectives necesitaban que alguien lo reconociera. Teniendo algo que mostrar, impulsamos la investigación al más alto nivel. Distribuimos y divulgamos esta imagen a lo largo y ancho del país, incluso en la televisión nacional. El equipo de investigación estaba seguro de que semejante esfuerzo mediático les traería resultados, pero nadie parecía reconocer esa cara. La reconstrucción craneofacial es reconocible al instante, y sabíamos que si no se le identificaba enseguida, quizás no llegaríamos a saber quién era. Le dimos toda la publicidad e hicimos todo lo posible para lograr su identificación, pero no parecía dar resultado. Justo cuando la policía empezaba a perder la esperanza de identificarlo, sonó el teléfono. Una tarde, de pronto, un miembro de nuestro propio personal nos llamó. Dijo que trabajaba para la policía de Yorkshire del Sur y creía saber quién era el desconocido. Nuestro colega había encontrado las fotografías de la cabeza de arcilla y los diversos dibujos que habíamos hecho, junto con la descripción del occiso, en el Sheffield Star. De pronto, cayó en cuenta de que se parecía mucho a alguien que conocía de su comunidad y a quien no había visto desde hacía un par de años, ni tenía noticias de su paradero. Esa fue la primera identificación positiva que obtuvimos en la investigación. Dijo no tener la menor duda. Lo identificaba plenamente y dijo que su nombre era Mohamed Nasser Ali. Al comparar la fotografía con la reconstrucción craneofacial, es imposible no sorprenderse del parecido entre ambas. Ahora teníamos un nombre con el que podíamos trabajar, lo que nos permitió llevar la averiguación por vías definidas. Lo siguiente sería confirmar si el cuerpo que habíamos recuperado era el de este hombre. La policía empezó a averiguar los antecedentes de Mohamed Nasser Ali, un trabajador acerero jubilado, que había inmigrado a Sheffield en la década de los 60 desde Yemen, su país natal, en el Medio Oriente. Mohamed era un miembro destacado de la comunidad yemení de Sheffield. Era muy influyente y carismático. Hablaba fuerte, y la gente notaba su presencia. Donde sea que estuviera se hacía notar, y se esforzaba mucho por su familia, e incluso por su comunidad, en la medida de sus posibilidades. Mohamed era un hombre muy generoso y muy querido en la comunidad, un caballero amable y de una moral muy alta. Era el tipo de persona que siempre quería ayudar a los demás. Pero nadie había denunciado ante la policía su desaparición. Era fundamental ponernos en contacto con su familia. Teníamos que descartar que aún estuviera vivo y tuviésemos un falso positivo en las manos. El detective John Cousins fue inmediatamente al domicilio que le había dado su colega. Abrió la puerta a una mujer mayor. Nos identificamos como detectives y le explicamos el motivo de nuestra visita. Nos dijo que se había divorciado de Mohamed Nasser Ali desde hacía 3 años. Y agregó que Mohamed estaba en Yemen o en Arabia Saudita. Pero a pesar de su certeza en que su exmarido estaba en el extranjero, Fátima reveló detalles de su perfil médico que coincidían con los del cadáver no identificado. Confirmó que le habían operado los pies y también que había perdido la punta de un dedo en un accidente hacía varios años. El esqueleto del occiso mostraba ambas características. Lo que Fátima nos había revelado era tan relevante que lo informamos inmediatamente por teléfono a la sala de incidentes para aprovechar al máximo la oportunidad de hablar con ella.
Lo que había empezado como una investigación sin demasiado movimiento, había tomado un fuerte impulso casi instantáneamente. El equipo de investigación se puso en contacto con su médico de cabecera y sus dentistas para confirmar la información que teníamos. Todo apuntaba con mucha certeza a que el cuerpo que descubrimos era Mohamed Nasser Ali. Pero Fátima, la exesposa de Mohamed, insistía en que él se encontraba en el extranjero, y su hijo Hassan, que llegó a la casa poco después, lo corroboró. Decía que estaba vivo y que estaba en Arabia Saudita. Le pregunté si podía confirmarlo, y dijo que tenía cartas suyas, y nos las mostró. Al estudiarla con detenimiento, el detective Cousin se dio cuenta de que había algo irregular en una carta que supuestamente Mohamed le había escrito a su hijo. Parte de la caligrafía era diferente, y se notaba de inmediato. Incluso la tinta era de otro color, pero Hassan estaba seguro de que era de su padre, y que estaba vivo y bien. Y no solo la familia de Mohamed creía que estaba fuera del país. Sus amigos y vecinos también tenían la impresión de que estaba en el extranjero, pues hacía más de 2 años que nadie lo había visto. Mohamed siempre había sido parte importante de la comunidad y de pronto se había ausentado. Simplemente desapareció sin decir a dónde iría. Los miembros de su comunidad se preguntaban, ¿dónde podría estar? Y alguien mencionó que había ido a la Meca. La Meca, una ciudad en Arabia Saudita, es el centro religioso del mundo islámico. Y todos los musulmanes tienen el deber de ir a la Meca al menos una vez. Para alguien de la edad de Mohamed, resultaba apremiante. Y nadie lo puso en duda. Muchos de los amigos de Mohamed aceptaron esta explicación, pero otros no estaban convencidos. Hay gente que va a la Meca casi todos los años desde Sheffield y no lo vieron allá. Además, me parecía extraño que Mohamed hubiera decidido quedarse. Hassan ofreció cooperar con la investigación de la policía. Nos dio una tarjeta de identificación y una licencia para conducir, que tenían la fotografía de su padre. Hassan sacó estos objetos de un maletín que contenía muchos otros documentos relacionados con su padre y con él mismo. Había transferencias de dinero de Sheffield a Yemen y una copia de un boleto de avión a nombre de su padre. Ante tanta información contradictoria, la policía decidió interrogar minuciosamente a Hassan. Hassan accedió a acompañarnos a la estación de policía, mientras teníamos resultados de las otras pesquisas. Habíamos solicitado el expediente médico completo de Mohamed Nasser Ali, y lo estábamos esperando. Cuando obtuvieron esa información, resultó crucial para identificar el cadáver. Nos informaron que el médico confirmaba que los datos de su paciente, Mohamed Nasser Ali, coincidían con los de nuestro perfil, incluyendo la ausencia de la punta de un dedo, la operación de los pies y la artritis. La policía por fin confirmaba la identificación del cadáver. Toda la información que habíamos recopilado apuntaba directamente a que el cadáver correspondía a Mohamed Nasser Ali. Sin embargo, su hijo Hassan insistía en que estaba sano y salvo. ¿Por qué querría mentir? Tras varios interrogatorios, la policía encontró más discrepancias en lo que Hassan les decía. Había contradicciones en su historia. Al principio lo situaba en Arabia Saudita y después en Yemen. Nos decía que su padre se había ido del país para casarse, pero no estaba seguro de con quién. Había un par de cosas en su relato que no parecían ciertas. La familia de Mohamed también había dado información contradictoria sobre su paradero a sus amigos y vecinos.
A veces nos decían que estaba en Arabia Saudita, que se había quedado un tiempo ahí, y luego había vuelto a Yemen, o que incluso estaba en Omán. Nos daban respuestas contradictorias, y la gente tenía sus dudas. Hassan estaba totalmente equivocado, o nos estaba mintiendo. Si confirmábamos que mentía deliberadamente, tendríamos motivos suficientes para establecer que sabía algo sobre la muerte de su padre. La policía tomó una decisión ante la abrumadora evidencia circunstancial que sugería que Hassan ocultaba la verdad sobre la muerte de su padre. Alguien no estaba diciendo la verdad. La historia de Hassan no nos tenía satisfechos, y decidimos arrestarlo, bajo sospecha de asesinato. Gracias a una reconstrucción craneofacial, la policía de Yorkshire del Sur logró determinar que el cadáver encontrado en Sheffield era Mohammed Nasser Ali, de 75 años. Aún faltaba establecer el momento y las causas de su muerte. Su hijo Hassan, que había sido detenido como sospechoso de asesinato, insistía en que su padre había viajado al extranjero. Seguía diciéndonos que estaba vivo y que no sabía quién era el cadáver, pero no era su padre. Hassan incluso nos dijo que su padre le había llamado desde Yemen en 1997 y que eso era evidencia de que estaba vivo y a salvo. La noticia de la detención conmocionó a sus vecinos. Nadie en su comunidad, e incluso en Sheffield, podía creerlo. Para muchos de nosotros, resultaba muy difícil de asimilar. La gente quería saber la verdad, esperando que quizás fuera solo una pesadilla de la que despertarían. Pero no fue así. Los detectives habían agotado los interrogatorios con Hassan, cuando alguien con información que desentrañaría el caso llegó a la estación de policía de Attercliffe. Era Hassan, nieto de Mohammed Nasser Ali. Fui a recibirlo, y me dijo que quería hablarme sobre la muerte de su abuelo. Hassan, de 17 años, era hijo de Hassan. Había emigrado de Yemen al Reino Unido a los 2 años de edad, y su abuelo Mohammed lo había acogido. Hassan se sometió a la autoridad de su abuelo. A veces lo llamaba papá y lo respetaba mucho. Mohammed lo cuidó bien y lo trataba como si fuera su propio hijo. Mohammed se interesó en que Hassan tuviera una buena educación. Tras separarse de su esposa Fátima, Mohammed se mudó a Doncaster, varios kilómetros al norte de Sheffield, y compró una casa a nombre de su nieto. Fue generoso con él. Hassan tenía todo lo que cualquier niño pudiera desear en aquella época. Hassan, padre de Hassan, llegó al Reino Unido en el 97 a vivir con ellos, y comenzaron las tensiones. Cuando entrevistamos a Hassan, nos contó que en octubre del 97 su padre, Hassan, había discutido con su abuelo, Mohammed Nasser Ali, y que esa misma noche, tras la discusión, su abuelo había muerto mientras dormía. Este evento inesperado había ocurrido tras una discusión por dinero. Desde su llegada al Reino Unido, Hassan le exigía ayuda económica a su padre, y Mohammed se había hartado. Considerando su edad, no era difícil que Mohammed hubiese muerto mientras dormía, tal como dijo Hassan. Si bien esa explicación parecía razonable, lo que Hassan contó después a los detectives no tenía sentido alguno. Agregó que decidieron entonces sepultar el cadáver en el sótano de la casa. Le preguntamos a Hassan si sabía lo que había que hacer cuando moría un familiar, y no respondió nada.
Nos había contado una historia según la cual su abuelo había muerto de causas naturales y lo único que habían hecho mal era haber sepultado el cuerpo por su cuenta. El hecho de que hubieran decidido ocultar el cadáver sin informar de su muerte a las autoridades despertó sospechas. ¿Por qué sepultarían así a un familiar? ¿Por qué prefirieron ocultar su cuerpo? Si había muerto por causas naturales, lo adecuado habría sido dar parte del deceso y seguir el procedimiento formal. Para verificar la historia que Kazan había descrito, la policía necesitaba conocer la versión de Hassan. Al siguiente interrogatorio con Hassan, le dijimos que su hijo, Kazan, nos había dado una versión muy distinta de las cosas. Y a partir de entonces, Hassan se rehusó a hablar con nosotros. La policía se hallaba de nuevo en un punto muerto, pero el caso estaba a punto de dar otro giro inesperado. Al llegar a la oficina la mañana siguiente, nos informaron que Kazan tenía algo que decirnos. Fuimos a entrevistarlo una vez más, y nos dio una nueva versión de la historia. Kazan nos reveló que su abuelo en realidad no había muerto mientras dormía. Nos contó que había oído a su padre discutir con su abuelo, y que el conflicto iba subiendo de tono. Kazan explicó que fue a la estancia, donde estaban ellos, y se encontró con su abuelo en el piso, sangrando por el cuello, y a su padre, con un cuchillo en la mano. Kazan añadió que llevaron el cadáver hasta la cocina, donde lo dejaron toda la noche. A la mañana siguiente, llevaron el cadáver al sótano de la casa y limpiaron la estancia y el piso de la cocina, y lavaron el cuchillo. La revelación dramática de Kazan dejó atónitos a los detectives. Sus afirmaciones fueron muy importantes, y nos sorprendieron mucho, porque el día anterior Hassan había insistido en que su padre estaba vivo y bien, y más tarde Kazan nos había dicho que murió mientras dormía. Y ahora decía que su padre había asesinado a su abuelo, y luego se habían deshecho del cadáver. Los detectives confrontaron a Hassan con la acusación de homicidio. Hassan quedó conmocionado con lo que le dijimos, pero se mantuvo firme. No estaba dispuesto a dar su versión de los hechos. Y permaneció en silencio, sin responder ninguna de nuestras preguntas. Ante el mutismo de Hassan, la policía requería evidencia que confirmara la versión de su hijo. Necesitábamos corroborar en lo posible lo que decía Kazan desde el punto de vista forense. Los detectives fueron a la casa de Doncaster, la escena del presunto crimen. Con ayuda de los forenses, encontramos en la casa de la calle Palmer un rastro de sangre que iba de la estancia hasta las escaleras hacia el sótano. Kazan había dicho que envolvió a su abuelo en una manta y lo llevó al sótano de la casa, donde lo metieron en un baúl, alrededor del cual construyeron paredes y un techo. Hassan y Kazan habrían hecho todo lo posible para ocultar el cuerpo. Hicieron una tumba improvisada con ladrillos y baldosas. Después, pintaron la tumba para hacerla parecer una estructura cualquiera. Además de los rastros de sangre en la estancia, los forenses hallaron coincidencias entre la vegetación del jardín y la que encontraron con el cadáver descompuesto que había aparecido en un camino de Sheffield. También encontramos una escoba afuera de la casa, lo que resultó crucial, pues tenía manchas de pintura color verde, y en una de esas manchas había una huella dactilar, que resultó ser de Hassan. Semejante evidencia situaba a Hassan en la escena del crimen y lo implicaba en su posterior encubrimiento. No obstante, continuaba negándolo todo. Hassan no admitía nada de lo que le decíamos y no respondía a nuestras preguntas. Al final de ese interrogatorio, le preguntamos a Hassan si no asumiría su responsabilidad como había hecho su hijo, y respondió: "La verdad se sabrá". Mientras se acumulaba la evidencia contra Hassan, la policía empezó a cuestionar la participación de Kazan en lo que pasó aquella noche.
Ghassan había mencionado que la discusión empezó porque su abuelo habría dicho que quería obtener la propiedad de la casa, lo cual no fue bien recibido. Los detectives obtuvieron el título de propiedad y descubrieron que Mohamed había transferido la propiedad que estaba a nombre de Ghassan al suyo propio. Y también confirmaron que el título se había vuelto a cambiar más tarde. Ghassan había cambiado el título de propiedad nuevamente para que volviera a su nombre, y esto habría ocurrido después de la muerte de su abuelo. Pudimos demostrar que se habían falsificado documentos en Yemen y se habían enviado al registro de la propiedad del Reino Unido y a los abogados que les ayudaron en un claro intento de fraude. Con un motivo claro para asesinar a su abuelo, los detectives comprendieron que Ghassan estaba lejos de ser inocente. Se estableció que Ghassan fue quien lo atacó con el cuchillo. Pero nuestra hipótesis apuntaba a un esfuerzo conjunto, un asesinato premeditado y planificado entre ambos para garantizar su seguridad financiera. Ghassan negó que fuera responsable del asesinato, pero su participación lo hacía tan culpable como su padre, porque claramente habían cooperado para deshacerse del cadáver. Ante la acumulación de evidencia de que ambos hombres estaban implicados en el asesinato, los detectives tomaron una decisión. Considerando todo lo que descubrimos en la casa, y debido a la confesión que hizo Ghassan, padre e hijo fueron acusados de asesinato. Los amigos y vecinos de la familia no sabían qué pensar sobre lo que estaba ocurriendo. Enterarse de que Mohamed había muerto era de por sí impactante, pero aún más lo fue la noticia de que su hijo y su nieto habían sido detenidos como sospechosos de asesinarlo. No nos entraba en la cabeza. Fue algo que afectó profundamente a la comunidad. Los detectives habían encausado a los dos hombres por la muerte de Mohamed, pero aún necesitaban esclarecer y comprobar el móvil del asesinato. Contábamos con una confesión sobre la forma en que Mohamed murió, pero aún no teníamos evidencia suficiente del motivo, ni sabíamos cómo había aparecido su cuerpo al lado de la calle Kettlebrig, en Sheffield, 2 años después. No obstante, luego de 3 meses de investigación, los detectives ya contaban con un caso sólido contra el hijo y el nieto de Mohamed Nasser Ali. La policía sabía que habían intentado ocultar su crimen sepultando el cadáver en el sótano de la casa familiar en Doncaster, donde siguieron haciendo su vida normal. Ghassan y su hijo Ghassan vivieron varios años como si nada en la casa de la calle Palmer en Doncaster, con el cadáver de Mohamed en el sótano. Durante ese tiempo, si alguien preguntaba por Mohamed Nasser Ali, Ghassan le decía la misma historia que nos contó a nosotros. Juntos, padre e hijo habían convencido a todo el mundo de que Mohamed vivía en Medio Oriente. Nunca sospeché de ninguno de los dos. No había absolutamente ningún motivo para dudar de ellos. Y por supuesto, no me imaginé lo que saldría a la luz. Pero en los meses siguientes a la desaparición de Mohamed, algunos conocidos empezaron a ver cambios en los hábitos de gasto de Ghassan y Ghassan. Fuimos a hablar con la gente de la comunidad yemení, y nos dijeron que habían notado cambios en el estilo de vida de Ghassan y Ghassan. Era evidente que habían conseguido algo de dinero, y lo estaban gastando. Pero nadie en su comunidad tenía idea de lo que había ocurrido a puerta cerrada. Las pesquisas sobre las cuentas bancarias de Mohamed Nasser Ali revelaron una serie de operaciones financieras inusuales. Los registros financieros de Mohamed resultaron fundamentales para el caso. Descubrimos que, antes de su muerte, Ghassan o Ghassan retiraron dinero de la cuenta de Mohamed Nasser Ali. Además, Ghassan y Ghassan tenían acceso a la cuenta en la que el Estado depositaba su pensión a Mohamed, y ellos utilizaban esos fondos. La evidencia financiera se extendía al extranjero.
Descubrimos una serie de transacciones por montos significativos, de hasta 6.500 libras, que iban del Reino Unido hasta Adén, Yemen, y que curiosamente llegaban a la esposa de Hassan, que aún vivía en Adén. Logramos establecer que Hassan había empezado a construir una casa en Yemen y estaba financiándola con fondos propiedad de su padre. La policía también investigó la copia de un boleto de avión a Yemen, a nombre de Mohamed Nasser Ali, que al parecer no se había utilizado, y tenía una fecha anterior a su desaparición, en agosto del 97. Así llegamos hasta una persona a quien la comunidad yemení en Sheffield compraba y vendía boletos de avión para ir a Yemen o volver de allá. Nos relataría que compró el boleto porque Mohamed Nasser Ali se lo había pedido en agosto del 97 para un viaje que deseaba hacer. Pero Hassan le había llamado por teléfono para comentarle que su padre había cancelado el viaje y, sin motivos para sospechar algo turbio, anuló el boleto y consiguió un reembolso. Este posible viaje a Yemen preocupaba a Hassan y a Kazan. Al parecer, Mohamed Nasser Ali pensaba regresar a Yemen, posiblemente para casarse de nuevo y rehacer su vida. Para Hassan y Kazan, eso significaba que sus ingresos se verían mermados. Habían transferido dinero de su cuenta, sin que él se enterara, pero terminó por descubrirlo, y eso provocó la discusión, que terminaría con su asesinato. Tanto Hassan como Kazan tenían motivos económicos sustanciales para matar a Mohamed Nasser Ali. Hassan y Kazan no se conformaron con vivir de los ahorros y la pensión de Mohamed durante casi 2 años después de asesinarlo. Ahora, convencidos de que quedarían impunes, iban por todo. Las cosas empezaron a complicarse cuando decidieron vender la casa de Doncaster. Sabían que les resultaría imposible venderla con el cadáver en el sótano, porque lo descubrirían. Y decidieron retirar el cadáver y abandonarlo en alguna otra parte. Kazan narró cómo exhumaron el cadáver de su abuelo de su sepulcro improvisado, y algunos recibos de tarjetas de crédito que la policía encontró lo confirmaban. Siguiendo las instrucciones de su padre, Kazan fue a una ferretería a comprar plásticos, una pala y otros artículos para retirar el cadáver. Su padre también le ordenó comprar diésel, porque sabía que eso ocultaría el olor de la putrefacción. Los 2 hombres abrieron la tumba, sacaron el cuerpo de Mohamed Nasser Ali del baúl, envolvieron sus restos descompuestos, y los metieron en una maleta deportiva. Después, quemaron el baúl. Subieron la maleta con el cadáver del abuelo al auto de Kazan y fueron hasta Sheffield. Ahí bajaron el cuerpo del auto y lo dejaron a un lado de la calle Kettlebridge. Quizás se imaginaron que sería imposible identificar el cuerpo debido a su avanzado estado de putrefacción. Pero ni Hassan ni su hijo sospechaban que los restos de Mohamed, que habían abandonado, contenían información forense suficiente para permitir a la policía identificarlo y finalmente acusarlos a ambos. En marzo de 2001, Hassan Nasser y su hijo Kazan Mohamed fueron juzgados por el asesinato de Mohamed Nasser Ali en el Tribunal de la Corona de Sheffield. Ambos se declararon inocentes. Gracias a la confesión de Kazan, la policía logró obtener evidencia forense sustancial que ubicaba a ambos hombres en la escena del crimen y los implicaba en su encubrimiento. Lo anterior, junto con la clara malversación financiera, favoreció un proceso rápido. En solo una semana, ambos hombres fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua. El juez describió su crimen como un acto de violencia y brutalidad extremas.
Es gratificante cuando un trabajo tan arduo se traduce en una condena, porque fue un asesinato brutal, y tanto Ghassan como Hassan merecían sus condenas. Para nuestro equipo, fue muy satisfactorio, primero, haber identificado a Mohamed Nasser Ali, y segundo, lograr la condena de los dos responsables de su asesinato. Se había hecho justicia para los demás familiares, amigos y vecinos de Mohamed. Con ellos en prisión de por vida, la comunidad volvió a la calma. Para muchos, era el final de un capítulo muy oscuro en la vida de la comunidad yemení de Sheffield. Algunos yemeníes pensaban que lo que hicieron Hassan y Ghassan era tan grave que la comunidad misma no lo superaría fácilmente. Es lamentable que la vida de un hombre como Mohamed Nasser Ali haya terminado en forma tan violenta, a manos de su propia descendencia y sin la menor compasión. No merecía morir así. Lo recordaremos siempre y lo echamos de menos.